días estamos con Cristian Cambronero. Él nos va a visitar también como conferencista invitado en WebConf Latino. ¿Qué tal estás, Cristian? Muy bien, por dicha voz. Bien, bien. ¿Cómo está Costa Rica estos días? Bien, tranquilo, todo en orden. Qué bien. Nosotros acá en Honduras ya en los preparativos finales antes de WebConf. Y Me imagino. sí. Y bueno, vamos a hacer la entrevista ahora, siempre con la misma línea que hemos manejado, tratando de que las personas que van a asistir a la conferencia te conozcan un poco más. Entonces, a ver si nos contaba un poquito acerca de cómo entraste vos a trabajar en web, cómo nació Fusil de Chispas y todos los logros que han tenido. Bueno, fue un poco casual. Empezó desde que estaba en la universidad estudiando periodismo. Hice el primer web magazine, que fue como el primer proyecto que desarrollé en la web hace 10 años, en el 2000, y estuvo en línea un poco más de 5 años y se terminó justo cuando empecé Fusil de Chispas como un blog de opinión independiente. Em, Esa es como a grosso modo la historia. En el ínterin de esos 10 años he ido haciendo muchas otras cosas relacionadas con la web y bueno, con medios tradicionales. También he trabajado para prensa escrita, para radio, para televisión, eh, pero en los últimos, particularmente en los últimos 3 años, me he dedicado casi que a tiempo completo a ser blogger y a desarrollar otros emprendimientos que tienen que ver con la web y bueno, dar servicios particulares porque todos sabemos que es un poco difícil en nuestros países vivir de ser bloguero, un poco de eso es de lo que vamos a hablar en el taller, tal vez más adelante hablamos de eso y entonces tiene uno que dedicar mucho tiempo a desarrollar otros proyectos o a desarrollar otros servicios que le permitan vivir dignamente y mientras se puede seguir siendo bloguero, digamos, o mantener un blog en línea. Entonces, y bueno, el Fusil ganó un primer premio cuando tenía pocos meses de estar en línea. Yo digo que ha tenido muchísima suerte, digamos, el blog tiene como buena estrella. Entonces, independientemente que uno haga un buen o mal trabajo, creo que la suerte también juega un papel como importante. Entonces, así han ido pasando las cosas hasta el momento actual. Ah, perfecto. Y en Fusil de Chispas, mencionas que vos empezaste a trabajar mientras todavía estudiabas periodismo. Correcto. ¿Tuviste alguna experiencia antes en medios tradicionales o entraste de lleno a medios digitales? Bueno, empecé primero en medios digitales. Yo tenía un programa de radio y el primer web magazine que hice era básicamente de música y nightlife y tenía mucho que ver con este programa de radio. Entonces, digamos que de alguna forma se complementaban, pero el sitio se empezó a hacer mucho más grande y entonces me comencé a concentrar en la internet y no en la radio. Entonces, y esto fue antes de tener cualquier otra experiencia en medios tradicionales, entonces sí, definitivamente, más bien hice el proceso al revés, es decir, en lugar de empezar en los medios tradicionales y saltar a la web, de alguna forma empecé en la web y poco a poco he ido teniendo otras experiencias en los medios tradicionales. Qué interesante. Y pues ya hablando un poco del tema de esto, de los medios digitales y medios tradicionales, ustedes van a dar con Stephanie Fay a un panel, eh, van a estar desarrollando el tema y hasta el momento pues yo he dejado que ustedes, que son quienes conocen, pues desarrollen qué se va a tratar y todo. Entonces hasta yo tengo un poco de curiosidad qué han estado comentando y qué van a preparar para esto. No sé si nos puedes contar acerca del panel y luego contarnos también sobre el taller que vas a dar, que trata ya de cómo monetizar tu blog, cómo decías, hacer que te genere ingresos para que puedas vivir haciendo lo que te gusta. Bueno, el panel yo creo que va a ser una sorpresa incluso para nosotros mismos. Todavía estamos trabajando en definir un poco la temática y cómo lo vamos a montar. A mí me interesa mucho el tema, varias cosas. Según entiendo, según me estabas contando en estos días, la mayoría de los participantes en el WebConf son técnicos, ingenieros o developers, desarrolladores, etcétera. Entonces me interesa mucho el tema. Poner el énfasis en el contenido. Cuando se habla de periodismo digital o periodismo en la web, normalmente nos imaginamos noticias o tendemos a pensar primero que nada en noticias y en el tratamiento noticioso de la información, pero resulta que los redactores o los productores de contenido para la web son tan importantes como los técnicos en el proceso de desarrollo de productos, ya sea aplicaciones, sitios web, etcétera, lo que sea que pensemos con respecto a la web.
depende en una enorme medida de la calidad del contenido. Y ese es un trabajo que alguien tiene que hacer también. Entonces, me parece que poner el énfasis en eso, es decir, cuando hablamos de periodismo digital, no necesariamente estamos hablando solo de tratamiento periodístico de información de actualidad, sino del desarrollo de contenidos para la web. Entonces, eso me parece interesante. Y lo otro que me gustaría hacer es cómo ha estado la cuestión de lo que es el periodismo digital y cómo se ha visto afectado digamos, el ecosistema de los medios de comunicación por el auge del Internet. Eso es lo que tiene que ver con el panel. Y en el taller el planteamiento es básicamente, también creo que se divide un poco en dos, desde el punto de vista de los negocios, es de alguna forma plantear un modelo de negocios que es aplicable a blogs en mercados relativamente pequeños como los nuestros en Centroamérica y que tiene que ver con el modelo que han explotado, por ejemplo, los blogs hiperlocales en mercados grandes y desarrollados como los europeos o el estadounidense. Entonces, eso desde el punto de vista, digamos, de negocios, es decir, si tenés un blog en un mercado pequeño, lo puedes manejar como se maneja un blog hiperlocal en un mercado grande y puede funcionar, puede ser exitoso a nivel comercial. Y lo otro es que a nivel de contenido, es decir, del planteamiento, digamos, periodístico o editorial que se hace del blog, también existe no sé cómo llamarlo, digamos, una zona oscura entre toda la cobertura generalista que hacen los grandes medios tradicionales y la cobertura local que hacen algunos blogs particulares. Y en medio es donde pueden caber blogs temáticos, digamos, de gran alcance, pero de gran alcance en mercados pequeños. Entonces es un poco el tema que me gustaría trabajar en ese taller, que yo creo que es del interés fundamentalmente de gente que ya tiene blogs, que está blogueando, que le interesa de alguna forma explorar a nivel de negocios profesional o personal, no sé, por inquietud o hobby, el tema de los blogs en nuestros países. Ajá. ¿Y crees que también sea de interés? Sé que hay muchas personas que van a ir a la conferencia ahora que tal vez tienen un blog, pero es para la empresa para la que trabajan. Trabajan en un departamento de mercadeo y les dicen que tienen que abrir un blog, lo abren y luego están con esto enfrente, tienen que ver qué hacen con él. ¿Crees que haya valor para ellos de ir a este blog cuando el objetivo tal vez no es monetizarlo, pero es en sí sacar el provecho? Bueno, es que no podemos olvidar que antes de pensar en cualquier enfoque comercial del blog, el contenido tiene que ser vendible. Suena muy feo, pero es cierto. Es decir, a alguien tiene que interesarle el contenido. Entonces, la calidad del contenido siempre es lo primero que tenés que pensar desde todo punto de vista. Es decir, antes de sentarte a pensar en modelos de negocios, tenés que sentarte a pensar primero en generar contenido de calidad que después no solo pueda salir a vender, pero primero que le llame la atención a un público meta potencial que se interese en esos contenidos. Entonces, por supuesto, desde el punto de vista de los blogs corporativos, de los blogs de empresa, es fundamental pensar primero en eso. Es decir, si vos tenés un blog corporativo, de pronto ya no tenés que preocuparte en comercializarlo, pero tenés que garantizarte que va a ser efectivo a nivel de comunicación, es decir, que estás consiguiendo algún objetivo con los contenidos que estás generando para ese blog. Uh-huh. Exacto. Ok, pues creo que hemos conocido un poco más acerca de vos y de lo que vas a estar eh, compartiendo con nosotros en la conferencia. Como te decía, falta ya poco, nosotros ya sentimos casi que en la otra semana, ya del lunes, ya es un solo día, hasta el jueves que empezamos, así que vamos a estar pendientes y no sé si querés dar un mensaje ya concluyendo para las personas que están interesadas en asistir y los que ya están inscritos, que pueden esperar. No, nada, me alegra mucho participar en el webconf. De verdad, te agradezco mucho a vos y a Roberto y a todos los que están involucrados en la organización. Estoy muy contento de ir a conocer Honduras. También estoy muy contento porque me contaste ayer que hay varios costarricenses que van a participar en el evento y así, a los que no se han animado, pues yo creo que va a estar interesante. Ya el año pasado estuvo interesante, entonces es como un muy buen precedente para el evento. Entonces esperemos que sea muy provechoso para todos los que vamos a tener la oportunidad de estar ahí. Perfecto. Muchas gracias entonces por esta corta entrevista y nos vemos en unos pocos días por acá. Muchas gracias a vos, Alejandro, que esté muy bien.